título de esta charla es Atracción por los espacios abiertos, arte de mujeres en colecciones públicas y privadas, que es una temática o algo que aglomera estas como tres personas a raíz de un encargo que le hicimos a Carol ya el año pasado, y podemos explicar en el fondo cuál ha sido la vida de la muestra que te encargamos. Open Chaco es la versión de la feria online. Como saben, y en cada conversatorio lo insisto, surge de la necesidad de conectar a galerías con el mundo, la galería que participaban de la feria, poder activar el mercado y al mismo tiempo activar la misma situación que teníamos preparada para la feria física. Y en ese contexto es que tenemos este séptimo conversatorio. Esta muestra iba a estar en la feria, y obviamente es atractivo el hecho que, por ejemplo, Alejandra está no solamente en la feria, pero también participando de una galería. Así que espero que muchas galerías estén presentes hoy y que se recuerde que siempre invitamos a visitar la plataforma chaco11.com para finalmente ir a la plataforma Artsy y descubrir cuál habría sido la feria, el trabajo de tanto los artistas como los galeristas para esta Feria del Arte Contemporáneo Internacional en Santiago de Chile. La conversación de hoy se trata de una muestra de mujeres chilenas que Chaco quise desarrollar como con un encargo del Ministerio de Cultura, a raíz de una temática que había planteado Consuelo Valdés de la mujer creadora, y por ello invitamos hoy día obviamente a tres mujeres que están ligadas o a la temática o a la muestra en sí. Así que hola Soledad, hola Carol y hola Alejandra. Las presento. Soledad Novoa Donoso es historiadora del arte, formada en la Universidad de Chile y en la Universidad de Barcelona. Se ha dedicado a la actividad académica, a la investigación, la curaduría y la escritura. Fue curadora de la colección de arte contemporáneo de la Galería Gabriela Mistral y curadora también del Museo Nacional de Bellas Artes. Algunos de sus trabajos curatoriales han sido Handle with Care, Mujeres Artistas en Chile en el MAC, en el año Mujer Artista en Chile entre el 95 y 2005, en el Museo de Arte Contemporáneo en el año 2007, New Maternalism, Maternalidades y Nuevo Feminismo, también en el MAC y en el Bellas Artes en 2014, y una muestra en la Galería Gabriela Mistral con Regina José Galindo, que me interesaba mucho mencionarlo, y obviamente la Janet Toro, que se llama Dibujar el Límite. ¿Estoy bien? En el MAC en 2017. Y actualmente Soledad es la directora del Centro Nacional de Arte Contemporáneo, el CNAC, que es un centro nacional, así que no necesariamente como hoy definir como su ubicación. Carol Illanes López es licenciada en Teoría del Arte y de Historia de la Universidad de Chile. Es magíster en Historia y Crítica de Arte de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Se dedica a la curatoría y la investigación de arte contemporáneo, tanto chileno como latinoamericano, y está aquí como curadora de la muestra Agorafilia. Y Alejandra Prieto Suárez es licenciada en Arte de la Universidad Católica de Chile, magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile. Ha participado en la 11ª Bienal de La Habana, a la 7ª Bienal de Mercosur de Porto Alegre. Ha expuesto en el Palais Tokyo de París, en la Galería Saatchi en Londres, en Nueva York como la Galería Paul Casmin, y su contribución hoy, más allá de su trabajo y su participación en la muestra, es que está en varias colecciones privadas en Estados Unidos, San Francisco, Nueva York, en Texas, en México, Bogotá, Buenos Aires, Lima, Santiago y Londres, y en distintas colecciones públicas, el Pérez Museum de Miami, la Saatchi Gallery London, la Fundación AMA, la Fundación Engel y la Fundación Casa. Así que entre esos tres temas, que son como, que vamos primero como obviamente como dejar la introducción a Carol de lo que fue la génesis de este proyecto, yo creo que podremos como indicar en lo que significa el encargo, que te lo dejo a ti, y de ahí como la expertise de Soledad y la experiencia
de Alejandra. Esta es un poco la temática de esto. Aclarar que esta muestra fue organizada en conjunto con la Fundación FABA, que está muy ligada a Chaco y por ello también tiene una vocación tanto de mediación como de educación en torno a este encargo. Y bueno, de ahí hablaremos del hecho que esta muestra está por venir, pero obviamente tiene este incentivo de tocar un público próximamente amplio y sobre todo como educativo. Te paso la palabra, Carol. Gracias, Elodie. Primero que todo agradecer el espacio y agradecer la presencia de la Ale y la Soles que están hoy día aquí. Sí, a mí me parece, bueno, como decía Elodie, creo que es importante comenzar un poco mencionando un par de ideas que tienen que ver con el encargo y cómo surge un poco esta curatoría, a partir justamente podríamos decir como las reglas del juego. O sea, creo que desde un inicio para mí fue muy importante como tratar de generar una meta lectura del encargo mismo, y como el encargo mismo era muy claro, digamos, las reglas eran bien claras en eso, me pareció que esos dos conceptos a su vez iluminaban o permitían generar un contenido, digamos, muy diverso, permitía tocar muchos puntos en la triada arte, mujeres, Chile y colecciones. Entonces, en fondo todo comienza con esta idea de poder traer el concepto de lo público y lo privado, conceptos bien genéricos, ¿cierto? Pero a su vez permiten, digamos, o tocan puntos importantes dentro de lo que ha sido la construcción del relato o de la pronunciación, digamos, de una necesidad de leer la historia, de releer la historia a partir de una necesidad de visibilización de la presencia de las mujeres en el arte, como también otras cuestiones que pueden apelar más también a lo local. O sea, hay un montón de sentencias, digamos, que nos pueden traer, por decir así, como un color local de esa tensión entre lo público y lo privado. O sea, la palabra privatización en Chile, ¿cierto? Tiene un carácter, digamos, bien amplio para entender, digamos, de nuestra identidad y nuestro contexto, ¿cierto? Sobre todo nuestro contexto actual. Y el rol de la mujer en la construcción de lo público, por ejemplo, también era algo que previo a poder construir un relato, o previo a poder hacer alguna selección en base al encargo, ya eran cuestiones que había que, para mí, tener muy presente, digamos, como ejes, digamos, en la relación de esa triada arte, mujeres, colecciones y Chile. Y bueno, luego hay un montón de cosas más específicas, precisas, ¿cierto?, en las que uno puede ir, pero en un principio esa fue como un poco la idea, hacer como una meta lectura, ¿cierto?, del encargo mismo de las reglas del juego, que era tratar de articular, ¿cierto?, diferentes obras que pertenecieran a estos espacios públicos y privados. También por la condición misma de los objetos, ¿no? O sea, son objetos que están, digamos, también de alguna manera buscando ser exhibidos, ¿cierto? Objetos que están guardados para ser exhibidos, entonces esa misma condición como claustrofóbica de los objetos era algo que un poco empezó a alimentar esta metáfora, o este concepto, digamos, amplio, al cual a mí me iba a permitir un poco navegar dentro de lo que yo me fuera encontrando. Esa era la primera muestra que hago de este tipo, o sea, no había tenido que nunca había enfrentado a generar, digamos, una curatoría a partir de colecciones. Entonces también era muy interesante para mí ir armando, o sea, que la construcción, digamos, de la selección se armara a partir de lo que yo iba encontrando en el camino, un poco como con ese horizonte, olfateando un poco hacia dónde iría esos criterios, digamos. Entonces, bueno, ahí aparece el concepto de agorafilia en concreto, que es un concepto que me parece muy interesante, muy importante, que plantea Rosalind Deutsche, a partir de una lectura, ¿cierto?, de cómo, digamos, de instalar cómo es necesario, al momento en el que se habla del espacio público, cómo es necesario siempre ir a la raíz del concepto de democracia.
pero una democracia que ha tendido a entenderse como, como un espacio de consenso. Tradicionalmente el concepto de esfera pública, por lo menos Javier Macedo, no tiende a pensar o a concebir la idea del espacio público como algo unitario, ¿cierto? Como algo cerrado, como algo que debe apelar, digamos, al consenso general, cuando en verdad eso es lo más, digamos, como insano para el concepto de democracia, porque el espacio público en su definición debe ser comprendido como un espacio abierto, dice, como un espacio de lo no excluyente, de lo no normalizado, y que en el fondo nadie debe llenar, sino que al contrario, siempre debe estar configurado por el disenso. Entonces ahí es donde aparece el concepto de agorafilia, que en el fondo es como el texto donde aparece esto se llama agorafobia. En el fondo dice que uno puede interpretar, ¿cierto?, que la única manera de combatir la agorafobia, ¿cierto?, esta necesidad obligada de repliegue de las mujeres, ¿cierto?, y digamos la relación entre público y privado, por usar toda la historia de esa tentativa, ¿cierto?, de esa obligación, de esa lucha por la visibilización, tanto de las lógicas patriarcales, ¿cierto?, que entraman todas las áreas de la vida, como en particular el tema que hablamos, ¿cierto?, en el arte. Entonces, me parecía que un poco ese concepto esa idea de lo abierto, de la ilusión de la unidad, en la construcción de un espacio público como consensuado, esa ilusión, ¿cierto?, que discrimina y que saca las alteridades, esa ilusión un poco ha sido la que ha construido un espacio que ha excluido a las mujeres, ¿cierto? Y a mí me parecía como un concepto interesante para poder luego ir hacia obras que hablaran de esta tensión público y privado desde diferentes generaciones, en diferentes momentos, a diferentes contextos, en diferentes formatos, y así. Entonces, un poco quería contextualizar primero de dónde venía esta palabra, ¿cierto? Y luego, bueno, claro, pasa que todo esto se arma en un contexto previo a octubre y previo al confinamiento, digamos, que vivimos hoy día. Igual pueden ser cosas que obviamente salgan más en la conversación para no alargarme, pero creo que es importante como nombrar eso y también decir que obviamente el octubre, lo podemos conversar después, ¿cierto?, se transforma en un momento también muy agorafílico, y luego este año es cierto un momento muy agorafóbico. Entonces, por ahí, en cuestiones más concretas, lo podemos ir hablando en la conversación, ¿cierto? Pero creo que es importante mencionar que hay una dislocación ahí mismo de cómo se plantea en un momento una curatoría previo a esos dos momentos tan importantes. Entonces, bueno, a mí me gustaría ya, para no alargarme más, abrir la conversación. Yo quería partir invitando a Sole y a Ale a pensar juntas una cita que me gusta mucho, que es con la que abre el texto curatorial, y que es una cita directa a la curatoría, digamos, un referente muy importante, es cierto que siempre que hablamos de arte de mujeres en Chile es necesario mencionar, ¿cierto?, que es la curatoría que mencionaste cuando presentaste a Sol en Handel Woodcare el 2007, y que a propósito de una de las conversaciones en un seminario, y tú me puedes corregir, Sole, en el seminario aparece una reflexión y una cita de Hilda Yáñez, la artista, que dice, ¿cómo se explica una exposición solo de mujeres? A, una revancha o ajuste de cuentas; B, como una deuda histórica; C, como una moda que está pegando fuerte; y D, como la maniobra más políticamente correcta del momento; E, como algo absolutamente natural. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Sale? Sí. Sí, yo quería primero como iniciar un poco con esa cita. Me parece que es comienzo para cuestionar muy bien o sea, el sentido, ¿no? Es una pregunta que va hacia el sentido de por qué, para qué, cómo justificamos, ¿cierto? Y obviamente en el 2007, imagino esa pregunta cínica, digamos, por decir así, tiene unas capas y hoy día otras, pero ahí también hay momentos de encuentro. Y el hecho de que hoy día para mí sea muy pertinente
o creo que para algunos puede ser muy pertinente volver a plantearse en esos mismos términos esa pregunta, es interesante, digamos, como hacer esa elasticidad histórica. Bueno, quisiera saludar a todas y a todos quienes nos acompañan primero y dar las gracias a Elo y Antonia, a la Carol por esta invitación y a la Ale por poder encontrarnos después de que ella estuvo también en Handle with Care, ¿no? En una conversación como esta, más doméstica si se quiere. Y bueno, es súper interesante poder mirar esto 13 años después. Primero quisiera recordar que Handle with Care fue una exposición curada por 3 personas. Estábamos Ana María Saavedra, Jennifer Becerra, yo, y la exposición se arma a partir de una idea y una invitación de la Jenny, que fue mutando un poco en la discusión que sostuvimos nosotras 3 preparando la curatoría y preparando la muestra. Otra cosa que me parece súper interesante de poner o traer a colación es que, bueno, de partida hubo bastante crítica en su minuto a la muestra porque de alguna manera coincidía con el primer periodo presidencial de la presidenta Bachelet. Entonces esa cosa como de que era muy oportunista o como que era políticamente correcta, me parecía súper interesante, ¿no? Que se pusiera en circulación en ese momento. Otra cosa que no fue pensada así, pero que sucedió y coincidió, es que este año 2017, alrededor del mundo, hubo exposiciones súper importantes dedicadas al feminismo, definitivamente, o a exposiciones con artistas mujeres, ya fuese que trabajaran desde las teorías de género, desde las propias, digamos, teorías feministas, etcétera, ¿no? Por mencionar solo 2, la de Maura Reilly y Linda Nochlin, que inauguraba el Centro Feminista de Arte en el Brooklyn Museum, que se llamó Global Feminisms, y la de Juan Vicente Aliaga, la Batalla de los Géneros en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo. Para mí son como 2, es súper interesante porque estaban transcurriendo prácticamente al mismo momento y para mí siguen siendo 2 referentes importantes, tanto Juan Vicente como Maura. Y además que, como tú decías, en esa ocasión, digamos, nuestra decisión era siempre poner esto a discusión, así que planificamos este seminario de 3 días, en el que contamos con Maura Reilly. Fue súper bonito, porque la Maura estaba, una semana antes estaba inaugurando la exposición en el Brooklyn, y a la semana siguiente prácticamente estaba aquí en Chile, ¿no? Discutiendo con nosotras y con nosotros su exposición. Ahora, yendo en lo concreto a tu pregunta, es como, sí, es una pregunta que podríamos hacer siempre, ¿no? Y cuando tú en tu texto citas a Hilda Yáñez y dices, bueno, todas las anteriores, sin duda, y cada momento te marca una necesidad probablemente distinta, y digamos, un momento distinto para hacer una exposición de estas características. Y ahora lo que me parece también súper interesante, que lo hemos comentado en algún minuto, es cómo esa percepción de lo que era esa exposición para las propias artistas probablemente ha ido cambiando hoy día, ¿no? Cuando nosotros revisábamos los dossiers con la Anita y la Jenny, era súper interesante porque muchas artistas no encontraban sentido, encontraban extraño, les incomodaba, ¿no? Argumentaban que en el fondo, ¿por qué esto? Si en el fondo igual ellas producían igual que los artistas varones, como que igual una podía ir a la universidad y sacar su título, sacar su grado, etc. Pero yo creo que sigue siendo pertinente poner estas problemáticas en discusión, insisto, desde distintos lugares, probablemente con distintas experiencias previas, ¿no? Históricas, más lejanas o más cercanas, y además me parece que es súper interesante también en el marco de la transformación súper importante que se produce justamente en la visibilización de los movimientos feministas y los movimientos de mujeres, diría yo, a partir del 2011, claramente, ¿no? O sea, la última marcha para el Día de las Mujeres en Santiago y en Chile en general, pero en Santiago en particular, fue una cosa hipermasiva.
Entonces yo creo que todo esto han sido pequeñas piedras que han ido construyendo un camino, que ha sido un camino conjunto, que ha sido un camino desde distintos lugares, ¿no? Para mirarnos como mujeres y particularmente en el campo artístico, ¿no? Ver qué ha pasado con nosotras, no solo para las artistas, sino para quienes nos dedicamos a la academia, o a la curaduría, o a la escritura, a la teoría, etc. Ahora, quizás como para entrar en agorafilia, Carol, como podríamos, o lo que a mí me llamó la atención dentro de lo que tú lograste desarrollar era justamente unir esto bacho histórico, estas cosas, no sé, esta mala sensación que la historia no le ha hecho honor a ciertas artistas, más una generación mucho más como emergente y liberada de este problema, ¿no? Entonces yo creo que podemos como hablar quizás de estas tres etapas y quizás para hacer un link, digamos, como esperanzador, más que historicista, no diciendo que la Soledad lo estaba haciendo, pero en el fondo yo creo que la variedad, los 17 artistas que están ahí, como justamente como le da importancia a cada uno, ¿no? Y hay unos cruces que el público ciertamente puede hacer de manera muy natural, sin tanta sensación como de no saber, quizás que una visión que Chaco siempre tiene. Sí, o sea, yo creo que, bueno, hay algo que me interesaba bastante mantener, que era un poco como una doble relación con cada uno de los trabajos, o sea, que tuvieran una autonomía suficiente como para poder traer esos dos conceptos, aparte de las relaciones que hacen entre sí. Y hay una digamos, extensión bien grande cronológica, digamos. No hay un corte, no hay digamos, un corte generacional ni temático tampoco, pero sí hay relaciones iconográficas entre ellas y contextuales también, o sea, una mujer que podemos ver en un video como de la Gloria Camiroaga aparece una referencia, digamos, en una pintura de Roser Bru, o sea, uno puede ir haciendo esos cruces visuales, pero un poco... ¿Te parece que lancemos el video mientras como lo comentas? Sí, o sea, yo quería un poco retomar más bien lo que, para no perder el hilo de lo que estaba diciendo Soledad, y un poco también para dejar entrar a la Ale, que ella puede de primera voz también contar, incluso, pero no excluyente, o sea, si quieres puedes ir pasando y también se van releyendo a partir de lo que podamos ir sacando. Sí, creo que respecto a lo que tú decías, Soledad, a mí me parece muy curioso esa casi como esa contradicción, o sea, permanecen, o sea, digamos, existe una visibilización, ¿cierto? Una desnaturalización mayor, ¿cierto? Progresiva de las luchas por la igualdad de género, etcétera, y una presencia, digamos, una presencia mayor, más explícita, ¿cierto? Y en el campo del arte en particular también hay una profundización, una polifonía de investigaciones, ¿cierto? Que actualmente en el fondo de la cual uno puede beber para poder ir engrosando un poco respecto a estos temas, ¿cierto? Pero al mismo tiempo también hay digamos, condiciones de esa desigualdad que persisten, hay dimensiones, digamos, de esa que, como tú dices, vuelve necesario ir retomando la discusión, ampliando la discusión. Un poco eso es algo que siempre se toca, ¿no? Cuando se habla del arte de mujeres en Chile, que si bien, por ejemplo, hay una presencia femenina, o sea, en presencia de mujeres bien temprana, hay una inclusión, digamos, existe la artista en la academia, digamos. Incluso si uno lo puede pensar hoy día, o sea, hay más mujeres que hombres inscritos en las escuelas de arte, o sea, pero aún así hay una desigualdad, digamos, y no hay una coherencia en lo que se inscribe, se circula, se visibiliza, ¿cierto?
en términos de igualdad de género. Entonces, creo que, claro, está esa contradicción de que hay una aparición del debate, hay una permanencia, hay una importancia, hay una contingencia, pero también persiste, digamos, el terreno, digamos, del conflicto, permanece, y sus consecuencias, evidentemente, también las podemos ver claramente. Yo quería preguntarle un poco a Alejandra a partir de esto, ¿cierto? ¿Qué es lo que es participar de una exposición de mujeres, ¿cierto? Que se tematiza esto que estamos conversando en el 2007, y qué cuestiones nos puedes contar tú sobre esa experiencia en ese minuto, y cómo lo ves en perspectiva también con las nuevas capas, ¿cierto? Que en inicio de 2011, como decía la Sole, o hoy, Sí. 2019, ¿cierto? Bueno, hola a todas y todos los que están conectados. Ojalá que no tengan mucha hambre, ya son las 1. Nada, es súper interesante lo que se está produciendo acá, porque yo estuve en Handle Whitcare, que curó la Sole, en 2007, y ahora voy a estar en Agarofilia el 2021, no sé cuándo se va a hacer, pero para mí fue el otro día que nos juntamos con la Carol como a pensar qué íbamos a decir, o sea, como a pensar básicamente. Caché lo ignorante que era de feminismo en el 2007. O sea, básicamente era como, me invitaron, ya buenísima, era como relativamente joven, las artistas eran buenísimas, las curadoras, todo, mis respetos, todo bien, pero era como, no lo podía entender mucho, entendía como que lo de la igualdad, obviamente, uno no sé, vos que me achoriza, obviamente que no soy, no ando ahí, obviamente que quiero igualdad y todas esas cosas, pero no le veía como más profundidad que eso. Tampoco tuve una educación en la escuela donde se pasaba género, nada, en ese momento. Tampoco venía de familia feminista, nada, entonces no sabía, era bastante ignorante. Entonces cada día me doy cuenta que la ignorancia es súper importante a la hora de todo. Después con el tiempo y las necesidades, y un poco como naturalmente por las cosas que me iban interesando, de los objetos, de muchas cosas, llegué más a teoría feminista, no sé, Donna Haraway y todo eso, que empezaron a tener mucho sentido, y como para que los que escuchan hacerlo como más, es como que se aplica ya, como el pensamiento como feminista se aplica como ya a todas las cosas, o sea, no sé, pues uno ve que Mañalich se va, es una autoridad súper patriarcal, llega otro como Mauricio. De mujeres, uno ya como que el feminismo ya está, y es una manera más que es una lucha solo de mujeres, una lucha por la horizontalidad, por la diferencia, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia con las dos exposiciones, pero que para mí es muy bonito, es una desde la ignorancia y otra desde que ya está como más en mí, eso. No sé si contesté. Bastante, sí. Sí, o sea, yo quiero decir algo antes que sigan, que la gente que quiera hacer preguntas puede usar el chat de Zoom, y yo las voy transmitiendo a los panelistas, eso. Gracias, Antonia. Súper. Sí, no, y pienso un poco para ir conduciéndolo al tema, ¿cierto? También lo que hay una cuestión como que es, digamos, complemento, que es el escenario donde ocurre también, que es el contexto de estos conversatorios, estos seminarios, ¿cierto?, que se producen en ese momento, que un poco también llaman como esta necesidad de cuando se habla de arte de mujer, cuando se habla de mujeres y ciertas manifestaciones culturales, la necesidad de organizarse también, de conversar, de que se transforme en una discusión, ¿cierto?, colectiva, horizontal. Ese momento tú me comentabas como
también Sole como, o sea, bueno, me imagino que tú, viendo también un poco como la manera en que tú trabajas, me imagino haber sido para ustedes, para ti, para ustedes, como bien, o sea, era necesario, como que venía con la curatoría, ¿no? Era difícil no planteárselo como un escenario abierto, digamos, como un escenario una invitación a pensar juntas, digamos, como, no sé cómo ves, como me imagino que ha tenido mucho eco los contenidos que ahí se desarrollaron, igual que la curatoría en sí, ¿no? Sí, yo creo que también nosotras en ese minuto apelábamos a hablar de una curatoría débil, ¿no? Aludíamos a la idea del pensamiento débil, ¿no? En oposición a un pensamiento fuerte, hegemónico, patriarcal. Y era también interesante que planteáramos esa curatoría entre tres, que no pensábamos igual, que no enfrentábamos las cosas de igual manera, pero siento que eso también, como tú dices, ¿no? Nos ayudaba a pensar en conjunto, ¿no? A ir tanteando en conjunto y también a la luz de lo que íbamos hablando con las artistas a las que íbamos convocando, ¿no? Es decir, teníamos como una cierta directrices, por llamarlo de algún modo, de por qué queríamos tener ciertas obras o ciertas artistas, pero también había mucho, como tú señalas, como de esa reflexión en conjunto, de esa construcción en conjunto respecto a esas ideas con las cuales nosotros habíamos partido. Me parecía también súper interesante en ese momento y a la luz del encargo que tú recibes, ¿no? De trabajar con colecciones, me parecía súper interesante también hacer una exposición, y que eso también de alguna manera fue criticado, hacer una exposición con obras ya vistas, con obras que existían, ¿no? Sobre todo porque en ese minuto en particular, yo veía y veíamos entre todas una cierta manía de las exposiciones de arte contemporáneo, que siempre había que estar encargando una obra, ¿no? Y tú como curadora no sabías con qué cosa iba a llegar el artista, así como de nuevo fomentando la idea del artista genio, ¿no? Que puede llegar con el gran descubrimiento y nos deja todos boquiabiertas, etc. Entonces era súper interesante querer haber hecho esa revisión, esa mirada de esos 10 años y ver qué obras nos parecía que estaban diciendo cosas que en el fondo que están haciendo un poquito como de cabeza de serie para trabajar ciertas problemáticas o ciertas reflexiones. Y en ese minuto, por eso yo me parece que el coleccionismo es súper interesante, porque había muchas obras que ya no existían. O sea, en esos 10 años había obras que no habían sido custodiadas por nadie, que no habían sido coleccionadas por nadie, y que evidentemente en el devenir de la vida de un artista más o menos joven en ese minuto, o había tenido que reciclarla, o había quedado, qué sé yo, en el patio de la casa de sus padres, y había la lluvia y el sol habían hecho estragos, ¿te fijas? Entonces también me parece bonito analizarlo en ese contexto a la luz de la idea de coleccionismo que la exposición tuya no busca responder, ¿no? A ese encargo de parte de Chaco. Sí, o sea, Sí. me imagino que... perdón, ¿alguien iba...? No, yo iba a comentar que algo como de las conversaciones que me pareció o que guió, dado que lo nuestro era y quizás Chaco hace siempre esto, y uno lo hace intelectualmente, y quizás debería ser como dar un encargo más parametrizado, pero aquí era como mujer y creadora, colecciones privada, pública, y la Carol nos comentó que ella quería justamente abordar también como esta palabra pública y privado desde el quehacer de la mujer artista, ¿no? El hecho de, bueno, Alejandra dice que tiene hambre, pero tú, Soledad, tiene niños como esperándote. Hablamos de esto también, como de estar, no estoy bromeando. Bueno, te uso igual, pero en el fondo como que tenía que ver con estas complejidades que finalmente como también como se reflejan, me imagino, tanto en la envergadura del trabajo, en su metodología, y todo lo trabajo se puede efectivamente sentir desde luego un tiempo largo de ciertas obras, como un tempo como que tiene una otra velocidad. ¿Y podrías quizá aclarar un poco esa idea, Carol? Sí, sí, ahí un poco conectándolo también con lo que decía Sole, sobre digamos, hoy día, o sea, pensando como en las
desafíos y como el contexto en el que es producir una obra que tiene, por lo menos que se plantea desde una idea un poco amplia de revisar, qué es lo que se ha mostrado, qué es lo que ha circulado, ¿cierto? Que un poco se puede, pese a todas las diferencias, ¿cierto?, que hay en el encargo y en las reglas del juego, como decía al principio, hay esa coincidencia un poco, creo que yo, en cómo se plantean esa búsqueda. Y claro, o sea, me imagino en el 2007 las piezas que habían resguardadas han sido mínimas, o sea, leí por ahí, ¿no?, como que había artistas, existían, no eran obras que se habían expuesto, pero que tenían que rehacerse, digamos, ¿no? Como no eran piezas custodiadas, digamos. Hoy día hay, por lo menos a mí me pasó mucho en la búsqueda de los trabajos que, en la cantidad, digamos, o sea, bueno, primero en cantidad, había hay varios nombres que uno va viendo, se repite, el mismo caso de la Alejandra, o sea, hay una diversidad y una oferta de diversidad al cual uno puede como recurrir, digamos, son obras que están ahí, pero también generacionalmente. Yo creo que eso ha sido bien claro el cambio progresivo en eso, o sea, ingresan a colecciones de artistas más jóvenes cada vez, y bueno, yo igual rompí un poco las reglas. Al principio también hay obras que son pedidos o sea, préstamos directos, digamos, de artistas, un par, y un poco para mí también decir, como ya, ¿qué están esperando? Son grandes obras, por favor, ¿qué pasa con esto? Pero también me imagino que eso, hay una diferencia histórica importante en más de una década y que ha hecho que se haya generado un terreno más prolífico en términos de cuánto ingresa y cuánto está ahí esperando poder ser exhibido también. El año pasado, yo creo que ahí podemos quizás entrar en una cuestión ya más concreta como de esa distribución, y quizás tú Sole nos podéis contar un poco cómo lo ves y cuál ha sido tu experiencia en la construcción de las colecciones y un poco como la mirada pública a este tema, ¿cierto? El año pasado salió una nota un artículo en el Breve, en la tercera, ¿cierto?, que daba un poco, aludía un poco a las cifras, concretamente, de cuántas obras de artistas mujeres y hombres habían en algunas colecciones. En general eran colecciones públicas, creo que la única no era el Mavi. Pero en general las cifras un poco yo quería traerlas un poco a la discusión para poder, que quizás tú puedas ayudarnos un poco a ir viendo cuáles son las variables que inciden también, aparte de las que ya sabemos, ¿cierto?, históricamente, en esa diferencia, ¿cierto? Por ejemplo, el Bellas Artes tiene un 11,8% de mujeres. Hay una porción de autores desconocidos, ¿cierto?, pero el resto es hombres. El MAC un 25%, Museo de la Solidaridad un 19% de artistas mujeres, la de colección del Ministerio el 24%, y el Mavi, que es el que menos diferencia tiene, es el 38%. Esa cuestión, bueno, ahí es muy radical, ¿no?, la diferencia. Si quizás nos puedes como contar sobre cuáles son esas variantes, o quizás algún caso, mismo el caso particular del Bellas Artes, que es un lugar que tú conoces bien, ¿cierto? Eso. Primero, si me lo permites, Carol, quisiera recoger algunas de las preguntas que han estado apareciendo en el chat, porque tienen mucho que ver con esto, ¿no? La Claudia Kemper dice, pregunta complicada, ¿invisibilizan las mujeres a las mujeres en el mundo del arte? Después hay otra pregunta que es expresamente para la Ale, ¿no? ¿Hay alguna experiencia ahora objeto en particular que te haya hecho pasar de esa ignorancia a la conciencia que tienes hoy respecto al tema? Y JM Díaz, que no sé quién es, perdón, dice, ¿será quizás poco contemporáneo hablar de arte de hombres y de mujeres? Y la Matilde Benmayor pregunta algo súper interesante también. A mí me gustaría saber si será importante el género de los coleccionistas, que no es un tema menor. Sí, ¿no? ya, bueno, son muy buenas preguntas. Yo, inicia tú y ahí vamos como turnándonos con la Ale. Pero las traía a colación porque Sí. tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo. O sea, yo creo que, a ver, lo voy a graficar de esta manera un poco burda tal vez, pero una falda no hace la diferencia, ¿no? No es lo mismo el mujerismo que el feminismo, no es lo mismo ser mujer que ser mujer consciente, y sin duda hay prácticas patriarcales que muchas mujeres desgraciadamente aún
tienen o tenemos introyectadas, ¿no? Es un cambio cultural y en ese sentido es un cambio político, es un cambio ideológico fuerte, profundo, y que nos hace remecernos, a mí por lo menos todos los días. Yo tengo 2 hijos varones de 9 años, y soy una familia monoparental, por eso la Elo decía que me toca ir a cocinar luego, que es una de las cosas que yo les decía, ¿no? Cuando se hacen las conversaciones hasta ahora son para profesionales sin hijos, sin hijas, o familias, ¿cómo se llama?, biparentales, en que mientras el señor está en la charla, la señora está en la cocina. No, pero todas esas cuestiones inciden, o sea, son súper importantes. No sé si es poco contemporáneo hablar de hombre, de arte y de arte de hombre y de mujeres, pero sí me parece que hay condiciones de producción que son radicalmente distintas, ¿no? Hace un tiempo estaba en una conversación en el Foro de las Artes de la Universidad de Chile con Fernando Gaspar, y yo le decía, o sea, para nosotras como académicas, curadoras o lo que sea, es muy distinto que para nuestros colegas académicos. Y yo le decía, normalmente cuando yo, sí, monomarental, muchas gracias Inés. Cuando yo le decía que a veces llamo por teléfono a colegas varones en esta situación de confinamiento, le digo, hola, ¿cómo estás? ¿En qué estás? No, aquí trabajando, no sé qué, y llamo a colegas mujeres, ¿en qué estás? Ay, sacando la ropa de la lavadora, cocinando, viendo a los niños, no sé qué más. Pero al final el nivel de exigencia para nuestra producción, llámese producción de obra, producción intelectual, producción laboral o lo que sea, el nivel de exigencia es el mismo. Entonces sí hay una gran diferencia. Y bueno, creo que también ahí, si una mira, yo no me manejo mucho en términos de coleccionismo privado, pero un poco lo que una conoce, si una mira los nombres también, la mayoría son los coleccionistas y no las coleccionistas. Pero paradójicamente la mayoría son las galeristas y no los galeristas. Y por otro lado también, creo que es súper importante preguntarnos qué se colecciona, ¿no? A propósito de tu invitación, Carol, hay una obra que a mí realmente me cautiva y admiro profundamente, que es la obra de Ángela Ramírez. Y la Ángela viene trabajando el tema de lo público y lo privado hace mucho tiempo. De hecho, traje aquí este cataloguito de una obra increíble que se llamó Estado Público, un lugar posible para la experiencia común. Y a propósito del Ágora, es un proyecto realizado en Valparaíso. O sea, de nuevo vamos viendo las invisibilizaciones. Es un proyecto realizado en Valparaíso en que trabaja Ángela con otra gran artista, la que admiro mucho, que es Gisela Munita, y lo que hacen es instalar una plaza en un sitio eriazo que estaba clausurado por un portón. Entonces, como de nuevo esa membrana que se produce con ese portón que a la vez abre el espacio privado para que se transforme en una plaza pública, ¿no? O sea, hay reflexiones que son súper interesantes, pero claro, la obra de la Ángela no está en ninguna colección, por ejemplo, ¿no? Es una artista que, bueno, pasó por la Academia de Düsseldorf, que ha tenido becas Guggenheim, que ha estado en la Bienal de La Habana, ¿te fijas? Pero su obra, que se desarrolla expresamente en el espacio público, en el espacio de lo colectivo, no está en ninguna colección, ¿no? Ni pública ni privada, por los motivos que sean. Entonces, claro, ya se me fue cuál era el inicio de tu pregunta, pero sin duda ahí hay una cantidad de variables que yo creo que las fundamentales, aquella que Linda Noblin estatuó el año 71 con su maravilloso texto, ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?, que es que tenemos que analizar las condiciones de producción. Ese es el punto, ¿no? Cuestión que trabaja también, se me fue ahora nuestra otra historiadora inglesa, que se me va el nombre, la Griselda Pollock, ¿no? La Griselda Pollock tiene un artículo maravilloso que yo siempre cito, y que es un artículo crítico, ni siquiera es un texto académico, en que hace un ejercicio increíble de crítica de arte y de historia del arte y de crítica institucional, cuando critica una exposición de la National Gallery en Londres sobre el impresionismo, ¿no? Y su artículo se llama La National Gallery está borrando a las mujeres de la historia del arte. Entonces, no sé si es
poco contemporáneo hablar de arte de hombre y de mujeres, pero sin duda hay diferencias y las condiciones de producción no son las mismas. O sea, yo creo que el punto de Alejandra decir como yo participé en la muestra contigo, Soledad, como en 2007 en un estado de inconsciencia y ahora en 2018 en otro, sin duda que de parte del artista es una situación como bien interesante. Y lo otro, creo que las preguntas de hombre y mujer traspasa justamente la creación. Es muy pertinente la pregunta de la Matilde, porque los coleccionistas también se lo preguntan, porque los galeristas también se lo preguntan. A lo que yo es que quizás es una situación mucho más sociológica que me parece atractivo, como no solamente, o no pensar que la creación de la mujer va en desmedro de su género. Yo creo que eso es súper importante. Estamos como pensando en unos criterios como sociales, como más amplio, ¿no? Y a veces va a ser una ventaja y a veces va a ser una desventaja, pero yo creo que lo que preguntaba José Manuel, como por supuesto que a todos hoy, en 2020, nos tiene cómodo también dejar de tener estas situaciones tan sesgadas como porque en realidad como nos obligaría quizás a uno mismo de tener una cierta postura que uno ya no quiere tener. ¿Puedo decir algo? Sí. Que yo creo que hay como un buen ejemplo, es como lo mismo cuando se habla, como es necesario hablar, a mí me gusta la política, es necesario hablar en el gabinete de hacer paridad. Yo creo que es muy parecido, porque es como la lógica que la ignorancia, yo creo que hasta yo la dije, que era como, oye, hay que poner a los mejores, ¿ya? Entonces, la clásica cuestión es que la cabeza se va, los nombres se van a lo más evidente, a los que trabajan hace más tiempo, que básicamente la mayoría son hombres. Entonces, aunque no es una analogía igual con una exposición de mujeres, está claro, yo creo que que usar como, por ejemplo, la política como ejemplo de que básicamente al final ponen a la vocera y en el Ministerio de Mujer a lo que haya, es como un reflejo de ahí para abajo, o sea, se refleja en el arte, se refleja en todos los trabajos. Entonces el día que no sea tema va a ser cuando realmente no sea tema, o sea, es como más Claro. así la lógica, creo yo. Sí, sí, yo creo que haciendo un poco justicia a esas cifras, o sea, están tan radicalmente, son tan claras, o sea, en el desequilibrio que hay entre la presencia, ¿cierto?, de obra en colecciones. Yo creo que la medida en la que esas cifras eso refleja una realidad, va a ser pertinente, ¿no?, tematizarlo, por más a veces cacofónico que puede parecer para algunas. Sí, no, estoy muy de acuerdo. También creo que hay una cuestión que tiene que ver con, claro, uno puede ir al más fino también, o sea, también entrar en una colección, y ahí creo que también nos podéis tú orientar en esos temas. Entrar en una colección tampoco significa necesariamente visibilizarse, o sea, también hay, el campo de la exhibición también es otra cuestión distinta, ¿cierto? Y que entrar en una colección no asegura eso no asegura que eso van a ser un nombre de trabajo, ¿cierto? Trayectorias que se van a necesariamente reflejar en relatos curatoriales o en exhibiciones a las que el público puede acceder, mirar, ¿cierto? Conocer. Entonces, y a su vez eso tampoco permite o abre, digamos, el campo de la investigación, ¿cierto? Que es el que más, me imagino en ese minuto más desierto que ahora, ¿cierto? Pero sí el que más demanda una actualización, una construcción, ¿cierto?, más polifónica, más diversa, en donde la perspectiva esté en releer, ¿cierto?, referentes que no estén incluidos en los relatos oficiales, etcétera, etcétera. Esa relación, ¿cierto?, entre investigación y colección, ¿cierto?, hoy día creo que debería ser, ¿cierto?, como una de las primeras cuestiones que se plantea. Yo no sé cómo lo ven ustedes, como si ustedes consideran desde el lugar de la producción de obra, en el caso de la Ale, y la relación con la investigación, y en el caso de Soledad, quizás más de institución, ¿cierto?, pública, ¿es hoy día efectivamente una prioridad
o sea, por lo menos yo pienso en esa cifra y digo, debería hacerlo, ¿no? Pero quizás sabemos, ¿cierto?, que obviamente la velocidad a la que producen, lo que se produce, digamos, las instituciones van en una velocidad, digamos, bien más lenta a veces que lo que puede ser una manifestación cultural, ¿cierto?, en el espacio, la misma calle, ¿cierto?, que se ha visto tomada por la demanda, ¿cierto?, por la igualdad. Pero eso, ¿no? Eso hoy día, yo tengo esa pregunta, como eso son un discurso, es algo que efectivamente es una prioridad dentro de las políticas de adquisición hoy día, cómo se ha transformado, había una transformación más en los últimos años, ¿cómo ven ese panorama? Yo te voy a contestar solamente en el contexto de una reflexión, como que Agorafilia fácticamente es una muestra que tiene obras de 4 instituciones públicas, de 5 privadas y de 4 como préstamo de artista. O sea, yo creo que como esto en el aspecto como del resultado y de la conciencia, generosidad o regla del juego que como estos 11 actores entendieron que había como una idea como de interesante que existiera como esa sinergia y que en realidad como este museo imaginario temporal era lo que hoy día, como creo yo, se concibe y que quizás eventualmente como permitía liberarse un poco de estos conceptos como de no diálogo entre esos 3 como esos factores. Y me parece que a mí, si yo fuera artista, si yo fuera Alejandra, saber que yo me compra la Fundación AMA y ellos van a estar dispuestos a prestar la obra, es decir, que existe, que este espacio es un espacio de conversación, de diálogo y de expansión de mi trabajo, me parece muy, muy, o sea, eso era el foco del encargo y creo que el resultado, lo que has logrado y además que yo encuentro que tu encargo era muy entretenido, básicamente, que era como Carol decía, yo quiero allí, yo quiero allá, como estoy exagerando, una caricatura, pero en el fondo funcionó esta sensación de decir como me abren un universo y la gente como fue respondiendo de manera como bastante positiva en 90% de los casos. Entonces también hay una conciencia de la existencia de la obra que tiene que poder dialogar con otra a pesar de su espacio de estadía, ¿no? Oye, en virtud del tiempo, hay varias preguntas bastante interesantes en el chat que me parece importante que les den espacio. No sé si se las puedo leer yo, que Carola Musalén pregunta, en el supuesto que el Estado realizara una gran adquisición de arte chileno contemporáneo, ¿existe una ley de paridad de género? Saludos y felicitaciones por la curatoría. Hermosa. Bueno, es una buena pregunta. La línea de lo que le estaba preguntando, sí. Entendemos que hay una convocatoria que se lanza en muy poco tiempo, así que espero que los encargados del ministerio hayan escuchado esta pregunta. Sí, mientras, sí, ahí... Ahí yo creo que estaba mirando esa pregunta, Carola, súper buena, pero también hay que recordar que cuando el Estado adquiere obras, no lo hace una sola persona, normalmente llama a comités, ¿no? Llamémoslo comités de expertos y de expertas. Entonces ahí es un poco lo que decía la Ale, ¿no? Hay que permear todo. Probablemente, no sé, en nuestro caso, y voy a hablar aquí como directora del centro, en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo tenemos 3 ejes, que yo llamo ejes problemáticos de trabajo, y uno de esos ejes es feminismos y activismos. Y ahí nosotros tenemos una apuesta súper clara de trabajo, estamos trabajando aquello, no es solamente que estemos así enunciándolo, ¿no? Más rápido, más lento, etcétera. Pero en fin, las dinámicas del Estado a veces no son las instituciones públicas no son tan ágiles como una quisiera. Pero ahí va a estar, insisto, a quien se convoque digamos, a conformar esas comisiones de adquisiciones. En primer lugar, ahí hay una mirada, pero en segundo lugar, no me acuerdo si la Carol o la Ale lo dijo,
el campo artístico, incluso hasta hoy en día, en el siglo XXI, todavía para la mayoría del público general y para sin duda muchos especialistas, está, digamos, anclado en unos conceptos que son patriarcales. La figura del genio, la figura del gran artista, la figura de la gran obra maestra, y claro, si uno analiza las condiciones de producción entre mujeres y varones así históricamente distintas, por lo tanto, ¿no? Esos supuestos están asociados a figuras masculinas, lo queramos o no, inconscientemente es así, ¿no? Cuando pensamos ya, ¿a quién le vamos a dar el Premio Nacional de Arte? Normalmente los nombres que empiezan a caer son nombres de artistas varones, porque inconscientemente, insisto, tenemos el patriarcado metido aquí, y entonces es un concepto que está asociado a aquello. Ale. El que está muy ligado a eso, y a una pregunta que hicieron como qué trabajo específico hice, donde me di cuenta como que perdí la ingenuidad, y fue cuando hice El espejo grande de carbón. Llega un artista, hombre, no voy a dar nombre, y me dice, oye, pero qué ego más grande, me dice. Y lo hizo, es como, no es alguien que me lleve mal, le salió del alma. Y yo me quedé pensando y dije, oye, tú vas al día Beacon, están todos los minimalistas con Serra, todo así ya, pero con, se entiende, no voy a usar ejemplos. Y ahí dije, ¿pero por qué? O sea, es porque es una obra grande de carbón esto, y es una mujer, entonces esta mujer es media loca, un poco así. Entonces, sin ánimo de víctima, nada, todo bien, estoy chocha, todo bien, pero para mí fue así como muy claro, muy claro. Sin duda. Y si hubiese sido Alejandro, no lo hubiese leído así. Nah, a lo más grande, oye perro, a lo más grande. Bueno, y eso tiene que ver con el como símbolo de poder, ¿te fijas? Es una cultura falocrática, patriarcal y falocrática. Entonces, sin duda, ahí te delimita el campo, qué es lo que puedes hacer tú como artista, un poco la cita que tiene la Carol, muy bonita, ¿no? Respecto a las artistas minimalistas, ¿no? En su texto curatorial, claro, se supone que estas mujeres tenían que hacer bordados, cositas chicas, no sé qué, entonces es raro que hagan esto. Claro. Pero Serra, nadie le diría eso. No, nadie le diría que ego. Nadie. Pero bueno, ahí estamos trabajando. ¿Otra pregunta? Sí. ¿No sería una irrealidad contemporánea pensar en arte mujer solo en contexto de feminismo y activismo? Mirada de género y mirada de equidad son necesarios en las políticas de Estado respecto de la cultura y el arte. Bueno, todos podemos tener nuestras opiniones y tratar de abordar el tema desde donde nos parece que es más productivo, ¿no? Si alguien quisiera trabajar desde términos o conceptos de equidad, me parece fantástico. Nosotros como centro, después de hacer todo un trabajo interno y de reflexión y de análisis, nos parece que dada la contemporaneidad que estamos viviendo, es un término más productivo, o es un concepto más productivo, o es un nicho problemático más productivo, trabajar desde feminismo y activismo. Adriana Esteves pregunta, ¿no creen que los galeristas podrían poner su cuota de colaboración en visibilizar a la mujer como artista e incluso honestamente educar respecto al coleccionista? No sé si hay alguien, esto ahí es como para el galerista, creo yo. Otra pregunta, ¿cuál es su análisis respecto al compromiso político, respecto a la brecha de género de las mujeres artistas en Chile? Yo sí solo quería mencionar respecto a la primera pregunta que leíste, Antonia. No sé si, o sea, creo que es así como el galerista, creo una educación como general, digamos, del sistema en general. O sea, no es algo que se pueda, yo creo, o no es algo que debiese apelar solamente, digamos, como abarcar, digamos, específicamente, porque todo un sistema, un poco lo que estamos conversando, ¿cierto? O sea, visibilización, adquisición, investigación, ¿cierto? Exhibición, o sea, son todas, digamos, capas distintas que permiten un poco alimentar el entramado para poder visibilizar nombres que no se han visibilizado o
o digamos, leer el mismo relato de la historia del arte local, ¿cierto?, en otras claves. Un poco lo que están haciendo ya varias investigaciones. En el caso de los coleccionistas, no sé si hablar tanto de los galeristas, pero sí en el caso de los coleccionistas, claro, de cómo surge una colección es muy particular en cada caso, o sea, hay una cuestión a veces mucho más intuitiva o más desde el deseo individual, ¿cierto? Pero sin duda también existen más, digamos, recientes ejemplos de otras, que por ejemplo, no sé, pienso en el caso de la Rocío Chávez, que ella tematiza, digamos, su colección a partir de coleccionar mujeres. No sé si son todas mujeres, pero sí hay un gran cuerpo de obra que un poco ella ha construido en particular en base a esta lectura, digamos, a esta falta, en fin, etc. Entonces también creo que ahí, claro, hay casos en particular en los cuales uno puede ver que hay quizás una diversidad mayor en cómo se plantea por ese mismo carácter, digamos, por esa misma licencia que una colección privada puede darse, ¿cierto? Eso solamente. También desde el campo de la investigación, o sea, también tenemos, hay fundaciones, ¿cierto?, o colecciones privadas que están incentivando hoy día espacios para investigar también, y eso en el fondo, claro, eso no quiere decir que suple una demanda que uno debe efectivamente exigirle al campo público, pero sí, sin duda es una apertura, ¿cierto?, que beneficia y que diversifica, ¿cierto?, y amplía los espacios para permitir atacar, digamos, esas cifras que decíamos hace un momento. Ahí también, para echarle más pelos a la sopa y sembrar la suspicacia, podríamos volver a la cita tuya de Hilda Yáñez y decir si qué habrá ahí de moda o de algo políticamente correcto, ¿no? O sea, igual siempre va a estar esa situación ahí. Claro, pero yo creo, igual ahí con la Ale hablábamos de eso el otro día también, la posición que hay, digamos, como antes era mucho más explícita, ¿cierto?, como una posición antimercado desde el arte, digamos, hoy día quizás eso no sé si cambió la palabra, pero sí se ha perfilado de lado más fino, digamos. No sé si ahí tú podés decir lo que me decía ese día respecto a eso, Ale. Yo creo que ataca, o sea, va hacia varios temas y responde incluso algunas preguntas que... sobre lo del mercado. O sea, yo creo que es demasiada ignorancia nomás, porque, a ver, ¿cómo se puede decir? Para uno estar en una colección que te van a cuidar la obra, que va a la vez, se va a abrir las puertas cada cierto tiempo para que venga un investigador a hacer una lectura, es un lujo. O sea, sería muy raro decir que eso a un artista no le guste. Eso por un lado. Después como que está todo metido en mercado, los que financian museos, instituciones, como que yo creo que fue como una ignorancia que heredamos un poco de la escena avanzada, donde fueron súper pillos para esconder quienes les compraban y todas esas cosas. Y eso es parte también de, así yéndose en volada, no sé, del feminismo y de pensar las cosas de muchas maneras y ver las verticalidades y todo tipo de cosas que están. No sé si estoy muy certera para lo que estoy diciendo, pero el tema como mercado versus institución lo encuentro súper como ingenuo. Pero no sé si esa era la pregunta. Sí, o sea, más que la pregunta, claro, como comentar un poco sobre eso. El comentario. Estoy contigo de acuerdo con, sí, estoy de acuerdo que no es una, no sé, razón. No, yo creo que esa, o sea, que me imagino que no lo están viendo, gente le tengo mucho cariño, pero Eugenio Dit, Gonzalo Díaz, todos tienen relación con el mercado, lo que pasa es que lo meten más debajo de la alfombra, y lo entiendo, en buena, pero es como el CADA, todo, entonces... Un poco lo que pasa es que llegan jóvenes, heredan esos prejuicios y lo hacen de ellos y finalmente quedan súper ingenuos. Entonces, lo que se podría hablar es como de otras cosas más específicas relacionadas a eso.
Digo, por esta cosa como Chaco versus, no sé, qué, unas instituciones impolutas que no sé de dónde existen. Después, todas estas divisiones que hay son... O sea, es que justo ayer leí una cosa que salió en la Éxtasis donde hablaban de una colección y de un curador que trabajaba con la otra, y yo invito al que escribió eso, que agarre el catálogo de la Documenta y ven quiénes financian la Documenta. Entonces todo su castillo de división de arte bueno, arte malo, arte de izquierda, arte de derecha, se le va a caer un escupo en la nariz. Mm. Eso es lo que puede ser. Irene, o sea, sí, yo solamente como voy a dejar hablar Irene, por supuesto, pero en el fondo yo creo que tenía mucho que ver también con estos espacios de falta de oportunidad, de minoría, de clasificación, y yo creo que tú hoy día, Alejandra, vas a una residencia y no te preguntas si te están aceptando por mujer o no. O sea, estos temas también, yo creo que los artistas se han liberado de esto, sin duda, y en el caso como de lo que desarrolla en general como ese espacio quizá más académico que desarrolla Soledad y que tiene una versión mucho más, lo que Chaco reivindica, que es el arte contemporáneo, es el patrimonio de mañana. Hay una visión ahí patrimonial como mucho más exigente, y hay otro aspecto que es menos relevante, que es como masificar esto, permitir que existan mucho más voces, mucho más generaciones, quizás justamente cuando aumentan las oportunidades, como el consagrado no intenta en el fondo como impedir que lo otro crezcan, y eso es como en todos los ámbitos, creo yo, lo masculino también, ¿cierto? Entonces o sea, yo personalmente, y sé que no es la temática y entiendo el feminismo de la conversación, pero creo que la inteligencia también es, como menciona José Manuel, de ir superando esto, o de dejar que una coleccionista justamente como le interese una temática particular hasta que ella misma se siente encarcelada en esa misma temática, ¿cierto? O sea, yo creo que eso también puede ir como ocurriendo. A veces estas reglas son bastante como castran también. A o sea, yo no sé propósito si... Sí. No, de lo que tú dices de la residencia, que no te van a preguntar si eres hombre o mujer. Sí, pero hay residencias en que te prohíben ir con hijos y otras residencias que te facilitan, si tú eres madre, ir con tus hijos y tus hijas. Y ahí hay una gran diferencia. Claro, no te preguntan si eres hombre o mujer, porque las condiciones de producción están probablemente pensadas para un artista varón solo, o un artista varón que está centrando su carrera o fundando su carrera en, si quiere tener además una familia, la esposa se haga cargo. Entonces ahí de nuevo volvemos al tema de condiciones de producción, que son las fundamentales. Son las condiciones de producción las que no son las mismas. ¿Te fijas? Sí. Y eso lo ha denunciado las teorías feministas, y cuando Linda Nordgren empieza y inaugura la historia del arte feminista, ¿no? Basta abrir cualquier enciclopedia universal del arte para darse cuenta de su poca universalidad en todo el más amplio sentido de la palabra, a propósito de otras agorafilias necesarias, y que mañana se celebra el Año Nuevo de los Pueblos Originarios, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que el tema es mucho más denso, mucho más entramado, que preguntarte si eres hombre o mujer. No, y si uno se va en volar, uno podría decir que las residencias también son cuotas de latinos, de mujeres y todo. Entonces, básicamente lo que yo entiendo, creo que todos acá entendemos del feminismo, que en el fondo es la misma, no lucha, pero ya, pongamos lucha, que un negro, que un latino, que todo eso. O sea, cuotas que básicamente hay 4 que pueden ser europeo y gringo, y el resto dividámoslo como la ONU, o sea, que ahí también cae mujer. Y veamos lo que sucede con esos otros 4, digamos, que quedan a su suerte. Sí, y a propósito quisiera también señalar un libro potentísimo que publicó hace poco Maura Reilly, que se llama justamente Curatorial Activisms, activismos curatoriales, y en la que ella se dedica a analizar exposiciones que justamente trabajan todas estas invisibilizaciones, que aún, insisto, o sea, exposiciones de los años 2000 que todavía están, digamos, exposiciones que están basadas en estos, digamos, conceptos patriarcales, decimonónicos, cavernícolas, y exposiciones que expresamente trabajan por
borrar esa, y de verdad ahí sí borrar, y no preguntarte si eres hombre o mujer, borrar esas diferencias, ¿no? La diferencia existe cuando hay un uno, el otro aparece cuando hay un uno hegemónico, y ese es el problema, en el campo del arte y en la sociedad. Oye, me parece importante por el tiempo, porque además creo que la pregunta de Irene hace alusión a Guillermo Machuca también como una forma de recordarlo, que acá son unos días de partir. Pregunta, ¿qué opinan de la exhibición de mujeres realizada en el Centro Cultural de La Moneda, que fue curada por un hombre, Guillermo Machuca, recordándolo hoy día? ¿Qué opinan de eso? Del otro lado. Yo creo que después la Sole responder en primera persona, ¿no? No, yo me resto de opinar. Okay. Y sí, recuerdo a Guillermo, compañero de escuela, colega, quedé muy impactada con su fallecimiento. ¿Tú querías hacer un comentario, Irene? Hola. Sí. No, mi pregunta era más que nada como la mirada del patriarcado nuevamente, ¿no? Como la mirada de un hombre hacia el arte femenino. En este caso, esa exhibición que yo fui a verla y que lo fuimos a ver mucho y que era una llamada de atención de ver arte de mujeres. Pero yo no creo en el arte femenino, así que por ese lado no podría abordarlo, pero es una curatoria que no comparto, en supuesto que no comparto nomás. Ok, entiendo. No la recuerdo. Tampoco y yo ya vivía en Chile, yo no la recuerdo tampoco. Yo no la vi, pero me acuerdo como que en la historia, entre comillas, como la historización, así como general, siempre es como el punto, digamos, de inicio es ahí, digamos, en transición, digamos. Ahí luego un poco la curatoria que estamos hablando acá ahora, ¿no? Como es importante como hito, todo lo que trae también la discusión y la aparición de eso, como abre el debate, digamos, también, como de cómo se producen y quién las cura, obviamente, no sé, y se genera toda esa lectura. Sí, no, yo no sé si, igual hay más preguntas, no sé si... Yo creo que a ver, le estoy pidiendo a María Paz que ponga aquí en la pantalla grande la adorafilia y todos los que estuvieron ahí para poder agradecer a todas las instituciones un poco oficialmente que nos ayudaron, que te ayudaron, Carol, a que esto se hiciera. Ahí está. Está el Ministerio de Cultura, el Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de la Memoria y Derechos Humanos, está el CNAC, está la colección Fundación Engel, la colección Fama, la colección Casa, la colección Carlos Núñez, y estos préstamos, así que agradecemos mucho esta iniciativa que para Chaco fue nueva, que agradecer sin duda gracias María Paz, puede volver a vernos, agradecer a la Carol como por haber participado de ello, encontrar maravilloso que habramos hablado de una mujer que hoy está pensada, pero que está en stand-by, contestar a la pregunta de Alejandra que sí, la idea es que esta muestra se monte, así que porque nos parece lo mínimo de respeto por estos 17 artistas que han como colaborado, pensar que es un plus que no haya como finalmente existido ahí en este marco y agarra como cada vez más matiz tanto con el 1810 como con la pandemia. Así que, bueno, por ahí como termino la charla, las agradezco a cada una, agradezco a todos y termino siempre, no terminando yo, sino pidiéndole a cada una impresión de esta conversación antes de finalmente que todos abren su cámara y nos despidamos. Antes de que hable la Sole, les pedimos que estamos compartiendo una encuesta en el chat, que les pediríamos que los que puedan responderla se las agradeceríamos mucho. Sole. Bueno, yo creo que todas las instancias posibles de conversación sobre estos
temas son fundamentales, así que veo que tenemos también hartas personas que se han sumado y eso me alegra muchísimo, así que nada, agradecerle a Carol, a la Ale, a Chaco, a la Elodie, a la Antonia, y ojalá que este tipo de actividades podamos seguir realizándola, y creo que también sin perder de vista algo que se ha estado discutiendo mucho también, de que no, como que esto nos expande el arte a todo el mundo, no, también tener en cuenta que es un nicho al que estamos llegando y lo ideal sería que pudiéramos, ¿no?, expandirnos a otros campos, pero que sin duda eso, tanto ustedes como instituciones privadas y a nosotros como instituciones públicas, nos supera, ¿no? Hay un cambio que hay que hacer a nivel de sociedad que es mucho más global y que parte por la educación prebásica, básica en los colegios, etcétera, respecto a lo que es el arte y el arte contemporáneo. Pero sin duda, este tipo de instancias son un momento de encuentro muy gratificante, así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es súper buena la instancia donde se mezclan todos los actores, curadores, una feria, no sé, artistas, como que mientras más se mezcle, más se conozcan, van a haber menos prejuicios, menos tonteras y vamos a colaborar más. Así es que eso. Sí, yo bueno, también reiterar lo que ya un poco dijeron ustedes dos, darle las gracias de nuevo por esta conversación, muy nutritiva desde muchos aspectos, creo, y para mí un privilegio estar con ustedes conversando esto, tematizando este proyecto proto que espera ver la luz alguna vez. Por eso, esto era para aguantar un poco la ansiedad de la Carol. Prometemos que la muestra existirá. Sí, po. Sí, así que muchas gracias. Ya la tengo lista la cuestión, la arreglé y todo. Funciona, muy bien. Prendamos la cámara todas, entonces. Eso, gracias. Ahí se van a prender la cámara de todos. A ver. Hola, Inés. Inés Ortega. Hola, don Francisco. Ahí entiendo que vemos todos como... Sí. A Carlos, muchas gracias por ese préstamo de mi futuro cuadro. Hay que poner la cámara, la voy a poner. No sé. Bueno, hola, mucho. ¿Dónde están, Rodrigo? ¿Dónde están? ¿En Valparaíso? A medida que se abren, aparecen a los... Ah, bueno. Hola, Matilde, from New York. Increíble, muy bien. Qué bueno. Hola, Maite. Yo estoy hablando sola, pero cada uno puede saludar, ¿eh? Como por favor. ¿Sí? Sí, hola. Abren. Hola, hola. Abren todo su audífono, por favor. Claro. Bueno. Micrófono. Buenísimo. Muchas gracias a todos, a todas. Saludos a los amigos de Canarias que estaban viendo. Y a la desde gente Alemania. Sí. Eso mi gran curiosidad. ¿Cuántos países están ahí como mirándonos en ese minuto? Bueno, Talca, muy bien. Bueno, me despido, nos despedimos y hasta la próxima.